Hola, queridos amigos, amigas. Y pues bueno, el día de hoy me tocó a mí contar un testimonio. Espero que sea de bendición para sus vidas y que sea útil. Es como un testimonio más para jóvenes y supongo que si estás pasando por una situación igual, pues podrías salir de esto igual como también yo salí de eso. Y pues bueno, esto es algo que prácticamente nadie sabe. Es una situación muy difícil que yo viví cuando tenía aproximadamente 17 años y yo planeaba platicar de otra cosa, pero Dios lo trajo a mi mente en estos momentos y creo que voy a platicar de eso. Es difícil comentárselos, pero bueno, espero que en tu vida pueda ser de bendición y si tú estás viviendo algo similar o parecido, te pueda ayudar a salir de ahí. Cuando yo tenía aproximadamente 16 años, lo que fue mi familia y yo nos mudamos a vivir a Ixtapaluca. Y nosotros teníamos una condición de vida, pues, una economía estable, ¿no? Antes de venirnos a vivir aquí. De las últimas cosas bonitas que tuve fueron mi fiesta de 15 años. Voy a tratar de ponerles ahí alguna fotito, tal vez por aquí, de mis 15 años. Y en ese entonces mi papá tenía la posibilidad de comprar carros de agencia, mi hermano Toño y yo. Bueno, les comento, mi familia somos 5 integrantes, que es mi papá, mi mamá, mi hermano Toño, mi hermano Efraín y yo. Ángel Efraín es el hermano que contó mi mamá la semana pasada, que Dios le permitió tener ese regalo, ¿no? Mi hermano Toño y yo somos los grandes y nos llevamos prácticamente un año de diferencia y crecimos muy juntos. Para ese entonces Ángel todavía no nacía. Entonces nosotros nos mudamos para vivir aquí a Ixtapaluca y cuando llegamos aquí nos quedamos sin nada. O sea, de verdad, cuando nos venimos a vivir aquí no teníamos nada porque nosotros vivíamos en la casa de mi abuelita. Entonces, en la casa de mi abuelita, ahí teníamos sala, televisión, regadera, cuartos individuales. Y cuando nos venimos a vivir aquí, nos quedamos sin prácticamente nada, porque pues todo se quedó en la casa de mi abuelita, ¿no? Y llegamos a vivir a unos cuartitos de lámina que estaban sobrepuestos, ni siquiera estaban bien tapados, porque sé que muchas personas viven en cuartos de láminas y los tienen bien tapaditos y no hay ningún problema, ¿no? Hasta les echan sellador o les ponen impermeabilizante y pues no se mete el agua, pero los cuartitos que nosotros teníamos eran cuartitos de verdad muy mal, muy mal. Yo estaba acostumbrada a bañarme en regadera y cuando nos venimos a vivir aquí no teníamos regadera. Yo nunca en mi vida se los puedo decir, nunca, yo nunca me había bañado a cubetadas. Y sé que muchas personas lo tienen como costumbre y lo ven normal, pero yo no lo veía normal. Me era muy difícil bañarme a cubetadas. Aparte yo iba en la vocacional 13, no sé si alguien la conoce, es la que está en Tasqueña, CECI 13 del Politécnico, orgullosamente Politécnica. Pero sucedió que yo me tenía que ir a las 5 de la mañana de aquí para llegar a mis clases a las 7. Entonces yo no podía bañarme más tarde, yo me tenía que despertar a las 4 de la mañana para poner mi cubeta de agua, meterme a bañar. Y empecé a sufrir mucho de dolor de huesos porque me iba muy temprano y yo tenía mucho frío. Después opté mejor por bañarme en las noches para que no me diera tanta frialdad en mi cuerpo. Y sé que por ahí alguien me dice que me pongo en el sol como si fuera viejita, ¿verdad? Pero es a raíz de eso, yo necesito el sol porque si no a mí a veces, ya casi no, gracias a Dios ya no, pero hubo un tiempo que me dolían mis rodillitas así de frío. Bueno, X. Entonces pasamos por una situación muy difícil en la que no teníamos que comer, no teníamos que vestir y gracias a Dios a mí me daban becas y entre esas becas yo
trataba de comprarles a mi mamá cosas, ¿no? O sea, cosas indispensables a mi papá, porque de verdad, cosas a veces hasta como calcetas, porque era muy difícil comprarnos unas calcetas. Y yo no sé si tú estés viviendo una situación parecida en la que tal vez no tengas ni para comer o ni para comprarte unas calcetas de 10 pesos, pero nosotros lo vivimos. Y tal vez yo le comentaba a unas personas, cuando tú naces en una situación así en tu casa y lo ves normal, porque cuando tú creces en algo como niño, lo ves normal, pues no voy para el gas y tal vez lo ves normal. Pero yo, en mi caso particular, no conocía lo que era una carencia. Y yo sé que era un proceso de Dios porque al venirnos aquí estábamos solos, no conocíamos a nadie, nuestros familiares todos estaban en Iztapalapa, en la Ciudad de México, la iglesia en donde nos congregábamos estaba en Iztapalapa, Ciudad de México, y nosotros venimos a un lugar donde no conocíamos a nadie. Yo le llamaba Pueblo Quieto, como el Rayo McQueen de Cars, que él llegaba y decía, sálvenme de Pueblo Quieto. Yo me sentía así, sálvenme de Pueblo Quieto, ¿no? Entonces, las primeras veces teníamos que ir al tianguis a recoger lo que los de los puestos tiraban. No sé si alguna vez te ha pasado, ¿verdad? Pero para mí era muy humillante. Y ahora lo veo como algo chistoso, o sea, de verdad que si tuviera que ir a pedir por alguna situación porque tuviera conejos y quisiera que darles verdurita, fruta, no lo veo mal, pero yo creo que era un trato de Dios hacia nuestra vida como familia. Pero me voy a enfocar un poco en mí. Yo era tal vez un poquito presumida, fresita, porque yo todo lo tenía. De hecho, mis tíos me llegaron a decir que sí hablaba como niña fresa, todas esas cosas. Yo iba en escuela de paga y lo veía normal, pero a mí lo que sí me daba mucha pena y vergüenza, y ahora me da risa admitirlo, era ir a comprar al tianguis. O sea, yo veía así como que yo comprar en un tianguis jamás, ¿no? Jamás. Y cuando me vine a vivir aquí, yo tenía que ir a vender al tianguis. O sea, y ahora me da mucha risa. Pero en ese momento yo me sentía devastada, devastada. O sea, de tenerlo todo a no tener nada, de tener zapatos siempre cuando yo quería, de tener comida cuando yo quería, de ser nosotros los que le invitábamos de comer a nuestros familiares. Mi papá hacía guaraches, mi papá siempre le ha gustado cocinar o así, y invitaba a todos sus hermanos y les daba, hacía guaraches o sopes o quesadillas, lo que hiciera, pues sobre todo guaraches, o sea, la verdad guaraches, y todos venían y mi papá preparaba para todos y mi papá pagaba todo porque teníamos la posibilidad. Y si alguien de mi familia ve este video va a saber que es verdad, ¿no? Mi papá llegó a tener 5 carros y los rentaba como taxis, entonces mi papá ya no tenía necesidad de trabajar. Él simplemente cobraba las rentas y ya. Y fue muy difícil no tener que comer. Teníamos gallinitas y a veces cuando ya no había nada mi papá mataba una gallina. Y me acuerdo un día que fuimos a recoger verdura del tianguis y Toño y yo íbamos, mi hermano Toño y yo íbamos, y teníamos que ir a los puestos y decirle, ¿tiene algo que va a tirar que nos regale? Y nos regalaban guacales con mango, jitomate, cosas que fueran ir a la basura y que ya se habían como medio podrido, algo así. Y esto tal vez muchos no lo saben, algunos sí, pero nuestro terreno era grande y ahora en el terreno donde estamos, bueno, es grande. Una parte es la iglesia, otra parte es nuestra casa, otra parte son unos salones donde yo doy clases a niños. Pero en ese entonces nuestro terreno era mucho pasto. Donde están los salones donde yo doy clases a los niños es donde vivíamos. Nuestra casa la construimos del otro lado del terreno y la iglesia está atrás del terreno. Y llegábamos Toño y yo y tirábamos todo lo que habíamos juntado en el tianguis con nuestros guacales cargándolos y los echábamos en el pasto. Y teníamos las gallinas, teníamos una perrita que se llamaba Pelusa y que amábamos mucho porque ella pasó esa crisis con nosotros y la Pelusa corría a agarrar lo mejor de la verdura. O sea, ella se peleaba con las gallinas,
por los jitomates. Y nosotros también nos peleábamos con las gallinas y con la pelusa, y aún a veces llegamos a tener conejos, con los conejos, con todos nos peleábamos por agarrar los mejores jitomates, las mejores papas. Pero recuerdo ese día en particular que mi papá hizo un caldo con esas verduras y mató una gallina y nos supo muy rico, cosa que tal vez no habíamos experimentado. Mi mamá tenía que hacer los frijoles con leña, ¿no? De la madera que teníamos que hacer leña porque no teníamos estufa, no teníamos nada, no teníamos refrigerador, no teníamos sala, no teníamos televisión, no teníamos nada. Y yo me acuerdo mucho, aquí donde yo estoy grabando, era mi cuarto, y me acuerdo mucho una vez que yo lloraba y le decía a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me dejas vivir esto si yo te servía en la iglesia? Porque para ese entonces nos dificultaba mucho ir a la iglesia, no teníamos dinero para los pasajes. Y yo le decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto si yo te servía? Yo diezmaba, yo ofrendaba, yo hacía todo por ir a la iglesia y servirte en todos los cultos. ¿Por qué me haces esto, Dios? Y podía optar por dos decisiones: alejarme de Dios y vivir la vida loca, o seguir con Cristo. Y tal vez, hay veces en la vida, no sé si te ha pasado, que tienes silencios de Dios, absoluto silencio, y no te dice nada. Y ahora, ¿sabes? Tal vez mi historia se parece un poquito a la de Job. No pasamos enfermedad, gracias a Dios. Pasamos muchos años sin enfermarnos porque no teníamos dinero para ir al doctor, ¿no? De verdad, fue sorprendente. Tuve ropa que me duró 10 años. 10 años. Y cuando ya empezamos a poder tener para comprarnos un poquito más de ropa, esa ropita se empezaba a desgastar. Y fueron situaciones muy difíciles. Tal vez más adelante te pueda seguir contando de esto, porque no fue un año, no fueron meses, fueron bastantes años los que vivimos. Y sacando de esto, tengo muchas experiencias. Y yo caí en depresión. Y gracias a esa depresión, y a que me sentía muy sola, y a que llegué a tener amigos, en particular tuve uno que en su momento según era mi mejor amigo, pero recuerdo que un día le llamé por teléfono porque no teníamos teléfono. Ya después vinieron los de la compañía de teléfonos y nos pusieron teléfono. Yo me sentía muy feliz porque ya me iba a poder comunicar con la gente que yo quería de Iztapalapa, ¿no? Porque mi mundo era Iztapalapa, o sea, te lo puedo asegurar, porque ahí vivía toda mi familia y todo. Y yo le llamé a uno de mis amigos y él me dijo, deja de molestarme, mejor ponte a orar y busca a Dios, porque ya deja de estarme llamando. Eso a mí me rompió. Y tal vez esa persona no lo hizo con una mala intención, ¿no? Pero yo me sentía muy sola, estaba en un lugar donde no conocía a nadie, donde no estaba mi familia, donde no teníamos que comer, donde no teníamos nada. Y yo pude haber agarrado eso de pretexto para alejarme de Dios, ¿sabes? Y aunque me quejé con Dios, ahora que han pasado los años, te puedo asegurar que ha valido la pena eso. En ese entonces no éramos una familia pastoral, pero todo eso que vivimos nos formó, nos forjó y nos hizo crecer en el Señor. Y nos hizo saber que Dios estaba ahí, porque Dios nunca nos dejó sin comer. Nunca, nunca, nunca. Así tuviéramos que hacer muchas cosas, porque aún tuve que vender yo en el tianguis. Yo llegué a vender mis zapatos. Por ejemplo, mis zapatos de 15 años, que son como esos que guardas toda la vida, los tuve que vender. Mis papás no habían comprado una casita de Barbie, que wow, lo máximo, la tuve que vender. Muchas cosas que tuvimos que vender para poder comer. Y fue un proceso muy difícil, pero ya se alargó un poco el video. Y voy a seguir contando de esto la siguiente semana. Espero que tengas muchas ganas de seguir escuchando este testimonio, porque no sé si tú lo has vivido, no sé si te ha tocado pasar por una racha mala de la vida y te has querido
querido alejar de Dios, has querido huir de Dios y más que nada ni lo escuchas. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido tan bueno que ahora puedo ver y decir, ha valido la pena. Ha valido el dolor, ha valido todo eso, porque ahora que veo que somos una familia que sirva a Dios, que mi papá es el pastor, que mi mamá es la pastora, que servimos en la iglesia, en la alabanza, Toño, yo, aún Efraín sirve. Y podemos entender, ¿sabes? Muchas personas vienen y están pasando situaciones parecidas. Y si no lo hubiéramos vivido, nunca hubiéramos entendido la necesidad de la gente. Y ahora podemos ser empáticos con las personas y decirle, te entendemos. Y va a pasar. No te vas a quedar ahí. Vas a vivir esto y vas a crecer en Dios. Y te digo algo, ya pasó. Ya pasó. Y ahora que ha sido la pandemia y que estábamos todos encerrados, pudimos ver cómo Dios nos daba para comer. Y nos daba aún lujitos. Y te puedo decir que Dios es bueno. Entonces, si te interesa seguir escuchando este testimonio, si te gustaría seguir aprendiendo más de lo que nosotros vivimos o simplemente por curiosidad, te espero la siguiente semana y espero que sea de bendición para tu vida esto que te estoy contando. Y bueno, quiero que sepan que Dios les ama y que si estás viviendo algo así, no estás solo. Hay muchas personas que te aman y sobre todo Dios. Y si necesitas apoyo en oración, cuentas con mi familia y con esta hermosa comunidad de cristianos de la vida real que vivimos situaciones así. Que Dios te bendiga.